Bueno, ahora fíjense, yo tengo, ¿verdad? Tengo mi estructura, que sería esta, ¿está? ¿Qué pasa? Como yo ya tengo la fuerza del tensor, voy a comenzar a trabajar con una estructura así, ¿bien? Es decir, lo he retirado del tensor y he colocado en los puntos C y D la tensión del tensor, ¿bien? Que ya la tengo calculada, entonces esas estructuras, digamos, son equivalentes. Entonces yo ahora, en base a este esquema, me voy a concentrar en comenzar a calcular todos los esfuerzos de sección que estoy necesitando. ¿Está? Bueno, ¿cómo voy a calcular esos esfuerzos de sección? Ustedes fíjense que en el práctico anterior, nosotros habíamos desarrollado un método, ¿bien? En el cual identificamos los distintos tramos y luego determinamos, ¿verdad?, las ecuaciones de los esfuerzos o las funciones, digamos, que representan los esfuerzos en esos tramos. Y luego, para poder graficar, identificamos los que vendrían a ser los, los esfuerzos en los extremos del tramo. Y luego con esos esfuerzos, siguiendo el método gráfico, uno puede determinar el gráfico del esfuerzo que está haciendo. ¿Está? Es decir, uno después, por ejemplo, si ya ve una carga distribuida y quiere hacer un momento, entonces ya sabe que con los valores extremos y sabiendo que en el interior hay una carga distribuida, la distribución que tiene que hacer es una parábola cuadrática. Si está haciendo el corte y también tiene una carga distribuida, entonces con los valores extremos ya sabe que debe unir esos dos puntos con una línea porque la variación es lineal. ¿Está? Entonces, en definitiva, nosotros para hacer el gráfico de los esfuerzos simplemente estábamos requiriendo de los valores de los extremos del tramo. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, que por ahí puede resultar un poco más cómodo para este tipo de estructura, que ya se comienzan a hacer un poco más grandecitas, es directamente ir a calcular esos valores en los extremos del tramo. Bien, ya no voy a hacer la ecuación de todo el tramo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es la variación que tiene. Ustedes ya saben, o sea, ya han visto, ya han hecho algunos ejemplos, entonces ya saben que si, por ejemplo, para el momento no tienen nada en el medio del tramo, entonces la variación será lineal. Si tienen carga distribuida uniformemente será cuadrática y si es una carga uniformemente distribuida lineal, la variación será cúbica, ¿bien? Eso no va a cambiar. Ustedes con los valores del extremo, sabiendo eso, ya lo pueden graficar. Entonces vamos a ir directamente a calcular esos valores extremos, ¿bien? Entonces fíjense, yo en este dibujo lo que hice fue indicar todos los puntos a donde vamos a calcular los esfuerzos. Fíjense, antes de eso vamos a ver acá en este dibujo que está un poco más limpio, cuáles son los tramos que deberíamos analizar, ¿bien? Eso sí no cambia, o sea, uno tiene que tener la noción de cuáles son los tramos para luego calcular los esfuerzos en los puntos extremos de esos tramos. Entonces, fíjense, nosotros anteriormente para vigas decíamos que los límites de los tramos los definían los lugares donde teníamos cargas puntuales o los lugares donde las cargas distribuidas cambiaban la variación, ¿bien? Entonces, fíjense, acá yo tendría un tramo desde el punto A hasta el C, que es donde tengo aplicada la carga del tensor. Luego tengo otro tramo entre el punto C, que es donde está aplicada la carga del tensor, y este punto E. Bien, esta es un poco la novedad en Pórtico. ¿Está? A los tramos también los identifican los quiebres que pega el pórtico. Bien, entonces acá hay un quiebre. Este quiebre va a implicar que los esfuerzos de un lugar a otro van a ser distintos en general. Bien, entonces en pórticos aparte
de las cargas puntuales y los lugares donde cambian las cargas distribuidas, también son límites de tramo los quiebres que pega el pórtico. Entonces acá tengo otro tramo entre C y E. Entre E y F hay otro tramo. ¿Por qué? Porque ahí hay un quiebre del pórtico. En particular acá hay una T. ¿Bien? Entonces, luego entre F y G tengo otro tramo. Entre F y D, que es el lugar donde está aplicada la fuerza puntual del tensor, tengo otro tramo. Y el último tramo sería entre D y B. Entonces, en definitiva, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tramos para esta estructura, ¿bien? Entonces, yo debería calcular los esfuerzos en los extremos de todos esos tramos. Y eso es lo que he indicado aquí, ¿bien? Fíjense. Por ejemplo, para el tramo que está entre A y C, acá hice estas dos liñitas bien pegaditas a A y a C, del lado de este tramo, ¿bien? A donde yo necesitaría calcular esos esfuerzos, ¿bien? Luego, para el siguiente tramo, fíjense que también están estas dos liñitas ya también sobre la barra inclinada, que son dos puntos donde necesito calcular los esfuerzos. En el siguiente tramo están estas dos liñitas. En el siguiente tramo están esos dos lugares. En este tramo tengo ahí y ahí. Y en el último tramo tengo acá y acá. ¿Bien? ¿Está? Si uno conociera los esfuerzos de todos esos puntos que están indicados ahí, uno ya puede trazar los diagramas de esfuerzo. ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí, chicos? Díganme si hasta aquí han comprendido. Lo que voy a seguir haciendo ahora es calcular los esfuerzos, ¿bien? Fíjense la nomenclatura un poco que he utilizado acá, bien, a la liñita, por ejemplo. Esta que está acá del punto A, le he puesto EA. EA hace referencia a un esfuerzo en el punto A. Y ese esfuerzo puede ser el normal, el corte o el momento. Bien, o sea que uno en cada punto de estos calcula 3 esfuerzos. Bien. A este directamente le he puesto EA porque es un punto extremo del pórtico. Bien, ustedes, digamos a izquierda de este punto ya no tienen pórtico. Entonces directamente lo he identificado con la letra E para indicar el esfuerzo y A del punto A. Bien. Fíjense que, por ejemplo, el punto C tiene dos puntos de interés para el cálculo de esfuerzo, que es uno en este tramo y otro en este tramo. Bien, que son esas dos liñitas que están acá. Bien, al que está de este lado lo he llamado EC. Bien, y la letra que sigue es A, porque es el otro punto que comparte en el tramo. Bien, entonces este le voy a llamar esfuerzo C en A. Y al otro, fíjense que lo he llamado esfuerzo en C, pero ahora está compartido con el punto E. Bien, es un poco para identificar estos dos puntos que son el punto C, pero uno está de un tramo y el otro está del otro tramo. Bien. Lo mismo pasa acá, fíjense, este es el esfuerzo en E, pero acá está compartiendo con F. Este es el esfuerzo en F, que está con E, el esfuerzo en F, que está con G, y el esfuerzo en F, que está con D. Bien, entonces en F tengo 3 esfuerzos. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo, chicos? Ahí cómo está indicado todos los puntos donde vamos a calcular los esfuerzos. ¿Algún problema con la notación o algo? Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces lo que vamos a proceder ahora es directamente a calcular los esfuerzos. ¿Bien?
Y vamos a proceder a calcular los esfuerzos, ya yendo directamente a los puntos esos que nos interesan. Bien, ustedes recuerden que ustedes cuando hacen la ecuación o la función del tramo, ustedes hacen un equilibrio de fuerzas para todos los puntos, ¿verdad? De ese tramo. O sea, ustedes fijan una coordenada y hacen un equilibrio de fuerza, ya sea a izquierda o a derecha de ese punto, según con la parte de la estructura que quieran trabajar. Bien, pero no deja de ser un equilibrio de fuerza que digamos que es móvil porque tiene esa coordenada que va cambiando. Bueno, acá se simplifica un poco porque también voy a hacer un equilibrio de fuerza a izquierda o a derecha del punto que estoy analizando, pero ya no pensando en la coordenada móvil, sino simplemente me voy a parar en el punto y me voy a fijar toda la fuerza que tengo a izquierda o a derecha del punto, y en base a eso voy a hacer el equilibrio. Bien, es lo mismo que hacerle esa ecuación, pero nada más que ahora es de manera puntual. Y esa operación me dirá cuál es el esfuerzo en el punto en particular que estoy analizando. Bien, bueno, fíjense qué pasa acá. Yo estoy ahora quiero calcular primero los esfuerzos normales. Bien, para calcular los esfuerzos normales, me voy a parar en el punto A. Bien, y fíjense, yo puedo mirar a izquierda o a derecha del punto A. Bien, yo creo que resulta más que obvio que lo más simple aquí es mirar a la izquierda del punto A. Bien, y lo que tengo a la izquierda del punto A no es otra cosa que la reacción RAI. Bien, es lo único que tengo. Entonces, si uno recuerda cuál es la definición del esfuerzo normal, bien, que son la sumatoria de todas las fuerzas a izquierda o a derecha del punto que estoy analizando, que son en este caso longitudinales a la barra. Entonces, la parte que va a causar esfuerzo normal de RAI es su componente, está paralela a la barra. ¿Está? Y eso es lo que se hace aquí. Fíjense, aquí está el normal en A. ¿Está? Cuando hago RAI por el seno de alfa, lo que estoy haciendo es, fíjense, si este acá es el ángulo alfa, en este triangulito que está acá, el ángulo alfa está abajo. ¿Bien? Entonces, si yo quiero esta componente de aquí, bien, será en base al seno de este ángulo de acá. Bien, entonces eso es lo que hemos puesto acá, RAI por el seno de alfa. Bien, es la componente normal a la barra de RAI, que es la que causa el esfuerzo normal. ¿Está? ¿Por qué negativo? Bueno, porque acá hay que adoptar una convención. Bien, en este caso, fíjense, la convención que se ha adoptado es esta. ¿Por qué? En pórtico, un poco lo que se hace es ir acomodando el pórtico y llevándolo a lo que es una viga. Fíjense, lo que uno hace generalmente es comenzar a pensar este pórtico como uno va abriendo o levantando el pórtico. ¿Bien? Fíjense, si nosotros a esta barra la abrimos para allá y a esta para acá, ¿bien? A esta otra barra, ya vamos a ver cuando analicemos esta otra barra. ¿Está? Bueno, en particular esta, fíjense, si nosotros la abrimos para acá y estamos tomando del punto A, estamos analizando todas las fuerzas que están a la izquierda, entonces la convención para el positivo es esta, ¿bien? Es la que son las fuerzas acá que están marcadas en rojo, ¿bien? Entonces fíjense que en este caso, cuando uno descompone esta fuerza vertical, que es la reacción, que apunta hacia arriba, bien, entonces esa fuerza vertical que apunta hacia arriba se compone con la fuerza perpendicular a la barra que apunta para allá
y la normal que apunta para acá. ¿Bien? Entonces, fíjense que si uno gira esta estructura así para ponerla horizontal, ¿bien? La componente normal a la barra es opuesta a esta que está acá. Bien, fíjense, esta de acá apunta en el otro sentido que esta. ¿Bien? Entonces, por eso, esto acá está negativo. ¿Está? Entonces, el normal en A será menos RAI por el seno de alfa. Y eso da menos 2,7, indicando el menos compresión en este caso. Entonces, uno arranca en este punto con un normal de compresión. ¿Bien? Ahora, cuando vamos al punto C, fíjense, voy a calcular el normal en C, pero antes que entre la fuerza del tensor, es decir, dentro del tramo AC. ¿Bien? Entonces, de nuevo, uno debe pensar, está como que gira el pórtico, en este caso, bueno, vamos a girar la convención, que es lo mismo, vamos a trabajar con esta convención, y fíjense, a izquierda del punto C, de nuevo tengo la componente normal de la reacción, es decir, lo mismo que tenía arriba, menos RAI por seno de alfa, ¿bien? Y ahora, ¿qué es lo que entra? Lo que entra es la componente normal de la carga distribuida que tengo hasta el punto C, ¿bien? Fíjense, acá lo voy a dibujar un poquito más grande, pero esa componente, fíjense que la carga distribuida apunta para acá, ¿bien? Apunta así, ¿está? Entonces, esa carga distribuida tiene una componente que es perpendicular a la barra, que apunta así, que es la que nos serviría para el corte, y tiene una componente normal a la barra que apunta así, y esa es la que nos serviría para el esfuerzo normal, ¿bien? Y el ángulo alfa, si uno estudia un poco este triángulo, se repite acá, ¿bien? Entonces, en definitiva, si yo quiero la componente normal de la carga distribuida, que es esta de acá, ¿está? Lo que tengo que hacer, bueno, primero es poner la cantidad de carga distribuida que tengo, que es 2 por 1,5, ¿bien? Esa carga distribuida se desarrolla en una longitud vertical. Entonces, hasta el punto C tengo 1,5 metros de alto, ¿bien? Y como yo quiero la componente esta normal, la multiplico por el coseno del ángulo alfa, ¿bien? Y en este caso, fíjense que esa componente, como tiene el mismo sentido que es esta, que este normal que está acá, esa componente es positiva, ¿bien? Entonces tengo la componente negativa de la reacción y la componente positiva de la carga distribuida. Y eso me da menos 1,04, el normal en C, CA, digamos, o C mirando a, también se lo llama así. ¿Bien? Sería el normal en C que esté en el tramo CA. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando pasamos al siguiente punto? Es decir, pasando la carga distribuida. Seguimos en el punto C, pero ahora estamos en el punto C dentro del tramo CE. ¿Bien? Bueno, esta ecuación está hecha de tal forma que uno sigue mirando a la izquierda del punto C. Entonces, a la izquierda del punto C tengo repetido todo lo que ya he estudiado. La componente normal de la reacción, la componente normal de la carga distribuida. ¿Y qué entra ahora? La componente normal del tensor. ¿Bien? Y fíjense, acá está la carga del tensor. Bien, el tensor apunta para allá, entonces tiene la componente normal así y la de corte va así. Bien. Entonces, en particular, la normal, fíjense que es opuesta a esta que está acá, que es esta. Bien, esa es opuesta. Entonces, por eso acá está como negativo. Es menos t por el coseno de alfa. Y eso me dice que el normal en CE es menos 6,76. Bien. Por último, para esta barra inclinada,
vamos a estudiar el normal en E del tramo EC, ¿bien? Que es este que está acá. Entonces allí me paro en este punto, ¿bien? Y me fijo todas las fuerzas que están a la izquierda. ¿Está? Recuerden que debería salir lo mismo, mirando todas las fuerzas que están a la izquierda o a la derecha. ¿Está? La dificultad con este punto que está en una barra inclinada es que yo tengo que descomponer el normal y el corte en las direcciones estas, normal o paralela y perpendicular a la barra, ¿bien? Yo acá ya hice todo el trabajo ese de descomposición. Si yo mirara para allá, debería descomponer todas estas fuerzas que están acá en direcciones normales y perpendiculares a la barra. Bueno, acá ya las tengo descompuestas todas a la izquierda, entonces por eso me cuesta menos mirar a la izquierda en este caso. Entonces, fíjense, ¿qué entra acá? La componente de la reacción normal a la barra, la componente de la carga distribuida que teníamos hasta el punto C, normal a la barra, la componente del tensor normal a la barra, y ahora finalmente hago entrar la otra componente de la carga distribuida normal a la barra. ¿Bien? Que es similar a esta, es la otra mitad, ¿bien? Yo a estos dos términos los podría agrupar directamente. ¿Estamos? Entonces, opero y eso me da 5,10 kilonewton. También de compresión. ¿Está? En este caso, para esta parte, ¿está? Para esta parte de acá, he seguido siempre esta convención de signos, esta convención de signos positiva, es decir, la que está a la izquierda de la barra, nada más que le he acomodado así un poco rotándola. Está rotándola en el sentido de la barra. ¿Estamos? Profe, Sí. tengo una duda. En el video del profesor Cesano, él habla en un momento de replegar al tramo. ¿Puede explicar eso bien? ¿Habla de qué, perdón? Como que a un tramo lo repliega para arriba, a un Sí. tramo que está Bueno, para es verlo eso. mejor, eso. ¿Bien? De rebatir puede ser. Es lo que hemos hecho acá. O sea, yo les decía que uno, el pórtico, para acomodarlo con las convenciones estas que están pensadas para elementos horizontales, ¿verdad? ¿Está? A ver, vamos a dibujarlo acá. Nosotros el pórtico nuestro en particular es así. ¿Bien? Viene así, así, así. Bien, y acá tiene el tensor. ¿Está? Entonces la idea es que nosotros cuando analizamos, o sea, uno lo que tiene que hacer es, en un pórtico, por lo general va a tener una columna a la izquierda y otro a la derecha, ¿bien? Entonces esos elementos que están, digamos, verticales, lo que tiene que hacer es abrirlos, es levantarlos de esta forma, de tal forma de colocarlos horizontal, ¿bien? Entonces fíjate que si vos a este elemento lo abrís así, ¿está? Y a este lo abrís así, ¿está? Entonces te queda esto así, y este cuando lo abras te va a quedar así. ¿Bien? Entonces uno ya cuando lo tiene en esa posición, entonces ya aplica alguna de las convenciones de signo. ¿Bien? Fíjate que nosotros para esta barra inclinada, que es donde acabamos de ver todos los esfuerzos normales, ¿está? Yo he considerado como que lo he abierto así, a la barra. ¿Bien? Y de ahí he trabajado con esta convención. ¿Está? Es decir, una vez que he abierto ese pórtico, fíjate, una vez que lo he abierto el pórtico, ¿está? Lo voy a dibujar acá con otro color, a ver. Fíjate. Una vez que he abierto ese pórtico y le he puesto la barra así, horizontal, ¿está? Y ahí los cortes que he comenzado a hacer es mirando a la izquierda, ¿está? Es decir, siguiendo esta convención de... A ver, ¿dónde está la convención? Esta convención está acá. Bien, es decir, siguiendo esa convención de signos, ¿bien? Ya los cortes que he comenzado a hacer son poniendo los signos positivos con esta convención. ¿Bien?
Sí, profe, gracias. ¿Está? Entonces la idea es que vos las barras del pórtico, lo que tenés que hacer es abrirlo, o sea, es bastante intuitivo, ¿bien? Uno lo abre el pórtico, lo deja la barra horizontal, y de ahí elige, por ejemplo, para esta barra, cuando uno la abra, capaz que lo más conveniente es trabajar ya con esta otra convención, es poner, como uno ya se va a quedar con la parte derecha de esta, ya va a poner los signos en base a esta convención. ¿Bien? Sí, Bueno, muchas gracias. a ver, vamos a seguir acá. Vamos a seguir ahí. Y estábamos con esto de acá. Bueno, fíjense, entonces ya tenemos todos los normales en la barra inclinada, ¿bien? Ahora vamos a pasar a esta barra, la horizontal, y vamos a calcular el normal en EF, o sea, en el punto E, pero de la barra EF, ¿bien? Que es este que está acá. Y bueno, fíjense una cosa, yo acá también sigo mirando a la izquierda de la estructura, es decir, me paro en este punto y miro todas las fuerzas que están a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Como el punto E ya no es un punto que esté inclinado, el EF ya no es un punto que esté inclinado como este, sino que ya está sobre una barra horizontal, entonces ya no me hace falta esa descomposición que yo había hecho de todas estas fuerzas que estaban acá, en dirección longitudinal y perpendicular a la barra inclinada. Ya simplemente, como estoy en una barra horizontal, tengo que mirar fuerzas verticales y horizontales. En este caso, horizontales. Y fíjense que las únicas dos fuerzas horizontales que yo tengo a la izquierda del punto E es la carga distribuida y la fuerza del tensor. ¿Bien? Esto que está acá, 2 por 3, es la fuerza total de la carga distribuida. ¿Está? Y menos T es la fuerza del tensor. ¿Bien? Eso está puesto en base a esta convención de signo. Bien, fíjense, 2 por 3, como esto apunta para allá, es positivo, ¿está? Y la fuerza del tensor es negativa, porque apunta para allá. ¿Bien? ¿Está? Entonces, normal en el punto E de la barra EF sería 2 por 3 menos T. Eso da menos 4,31. ¿Bien? Estamos ahí la diferencia que ha habido, o sea, ahí he pasado yo el quiebre, he pasado de tener el punto así a tenerlo así. Bien, ahora fíjense, vamos al otro punto, al punto E, perdón, al punto F, pero de la barra EF, bien, es decir, a este puntito que está acá, antes de esa T que está acá, de ese quiebre, bueno, una T, bien. Bueno, fíjense que si uno también mira a la izquierda, está uno cuando ha transitado de acá para acá, no se ha incorporado ninguna fuerza horizontal. Bien, entonces por eso acá yo he puesto que el normal en FE es igual al normal en EF. Bien, ¿por qué? Porque no se ha incorporado, si uno mira a la izquierda, no se ha incorporado ninguna fuerza horizontal. ¿Estamos? Profe, tengo una consulta. Sí, ¿Vio cuando usted trabaja con el codo ese cuando se quiebra la barra sí. y hay un nodo? ¿Sería el mismo análisis si es que no hubiera ningún nodo? Sí, porque mira, yo estoy analizando ahora el punto F, pero en la barra EF. Bien, como yo miro a la izquierda, entonces yo hasta ese momento no me entero que acá hay una T. Porque yo estoy mirando esto. ¿Está? Yo estoy mirando esto. ¿Está? Claro. Yo estoy mirando todo lo que está a la izquierda para calcular el normal. ¿Bien? Ahí. ¿Está? Y fíjate que la situación de este punto que estaba acá, que es el que acabo de analizar, y de este, en términos de fuerzas horizontales, no ha cambiado. Las fuerzas horizontales que están a la izquierda de este punto y de este punto siguen siendo
la fuerza distribuida y la fuerza T. Son las únicas dos fuerzas horizontales que tengo. ¿Bien? Entonces en el EF no intervienen las fuerzas internas que hay en el nodo, nada que ver eso, digamos. No, porque, o sea, yo acá estoy considerando, yo estoy trabajando con toda la estructura completa. Cuando trabajo con la estructura completa, acordate que internamente esas fuerzas se cancelan. ¿Bien? Claro. ¿Está? Fíjense que es un poco distinto a lo que hace el ingeniero Cesano en su video. ¿Por qué? Porque él por ahí creo que las considera a las chapas separadas. Entonces, cuando está trabajando con una sola de las chapas sí tiene la fuerza interna, pero cuando están las dos pegaditas, no, porque se cancelan. ¿Bien? Yo Ah, en bien. este caso estoy trabajando con las dos juntas. Entonces, no entran las fuerzas internas de esto, pues se cancelan entre ellas. Bien, entonces, del punto E al punto F, si uno mira a la izquierda, no entran ninguna fuerza horizontales más. Entonces, por eso estos dos esfuerzos son iguales, normales. ¿Bien? Ah, bien, bien, bien. Es que lo comparaba con las vigas Gerber, en la que directamente simplificábamos todo el lado de la barra por los esfuerzos internos. Claro, bueno, eso se puede hacer. O sea, la forma de resolver estos ejercicios es variada. O sea, uno puede plantear el equilibrio, porque en definitiva es eso. Fíjense, uno se para en un punto y plantea equilibrio. Lo puede plantear de muchas formas. Yo podría, por ejemplo, separar ya cuando paso para allá esto de acá, no tener más esta barra y en vez de poner esa barra, coloco los esfuerzos internos en el punto E. ¿Bien? Pero es Sí. otro diagrama, es otro esquema de equilibrio, que me llevaría al mismo resultado, pero es otro esquema de equilibrio. ¿Bien? Entonces uno eso lo elige en función de qué le resulta más cómodo o más fácil. Ah, bien, profe. No, está bien, sí, ¿Está? lo estoy siguiendo como está haciendo usted y no, la veo bien. Bueno, si ustedes cuando practiquen, de ahí ya van a decidir o van a saber decidir qué es lo que a ustedes les resulta más fácil. ¿Bien? Bueno, ahora fíjense, vamos a pasar al punto G. El punto G, yo les había dicho que como es un punto extremo, que es este punto que está acá, ese punto extremo, bueno, entonces directamente lo identificamos con la letra G, porque ahí no hay una posibilidad de obtener dos esfuerzos, uno de cada lado. ¿Bien? Entonces, en el punto G, lo que a mí me convenía era ya mirar a la derecha del punto G. Y fíjense que a la derecha del punto G, lo único que tengo es la fuerza esta vertical, que está aplicada en la punta del voladizo. ¿Está? Si yo miro a la izquierda del punto G, bueno, tengo todo el reticulado, tengo todo el pórtico, menos la fuerza vertical. Si miro a la derecha, tengo solamente la fuerza vertical. Bien, y la convención para mirar a la derecha es esta de acá. Bien, fíjense que las fuerzas verticales son positivas cuando apuntan para abajo. Perdón, estamos en normal. A la derecha del punto G tengo solamente la fuerza vertical. Como no tengo horizontal, entonces por eso acá está el normal en cero. Bien, ya me estaba adelantando con el corte. ¿Estamos? ¿Está? Lo repitamos de nuevo. Estamos en el punto G, estoy mirando a la derecha. La única carga que tengo es la fuerza del voladizo, la fuerza vertical. Como yo quiero calcular normal, no tengo ninguna fuerza horizontal, entonces acá he puesto que el normal en G vale 0. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos al punto F y yo sigo mirando a la derecha, bueno, no se ha incorporado ninguna fuerza horizontal. Entonces el normal en F también vale 0. ¿Está? Entonces acá he puesto el normal en F de la barra FG vale igual al normal en G, que valía 0. ¿Está? Estos dos esfuerzos normales valen 0. ¿Estamos? Bueno,
Y ahora pasamos finalmente a esta vertical. Esa vertical era la que yo les decía que convenía rotarla, o sea, abrirla. Entonces uno, por ahí lo conveniente es mirarla así, ¿bien? ¿Está? Entonces fíjense, he comenzado con el esfuerzo en B, ¿está? Si uno se para en B y mira las fuerzas, en este caso, como ya le he dado vuelta entera, las fuerzas horizontales que tienen, en este caso sería a la derecha de B, o sea, es decir, con esta convención, ¿está? Tiene solamente la reacción RBI. Entonces eso es lo que está escrito acá. Este normal en B está mirando a la derecha de B. Entonces tenemos menos RBI porque es opuesto a esto que está acá. ¿Bien? Y bueno, esa reacción valía 20,76. ¿Bien? ¿Está? ¿Y qué pasa? Cuando uno sigue avanzando, el normal en DB, el normal en DF y el normal en FD, no incorporan ninguna fuerza más horizontal. ¿Está? Entonces, todos esos normales valen el normal en B. ¿Está? O sea, el esfuerzo normal en toda la barra esta es constante y vale lo que vale la reacción. ¿Está? Entonces, fíjense, la idea entonces para esa barra era, teníamos así, lo que habíamos explicado era que la vamos a abrir así, entonces sería equivalente a rotarla, ¿bien? Y de ahí lo que a mí me conviene en esta barra es mirar siempre a la derecha de la barra, es decir, poner los signos con esta convención que era para la derecha. ¿Bien? Para el caso del normal, ahí están puestos, valen todos los normales, valen menos 20,76, que es la reacción, digamos, vertical del apoyo. Está rotado el pórtico, ¿bien? ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, Sí, profe. veamos. Sí, bueno, o sea, un poco ahí contestando Sofía, sí. O sea, vos lo que tenés que hacer es, como te decía, era abrirlo al pórtico, ¿bien? O abrís el pórtico y las trabajás estas convenciones así, como están, como presentado originalmente para viga, ¿bien? O bien la rotás a la convención y la acomodás a la base, ¿bien? ¿Está? ¿Bien? Bueno, pasemos ahora al corte. Bueno, el corte también. El sector más complicado, digamos, se calcula esto, el corte, y el normal es en la barra inclinada. ¿Por qué? Porque requiere una descomposición en fuerzas normales y perpendiculares a las barras. ¿Está? Bueno, acá con el corte ocurre algo muy similar a lo que ya hicimos para el esfuerzo normal, pero nada más que ahora vamos a ver las fuerzas perpendiculares a la barra. Bien, fíjese, comenzando por el corte en A, es decir, acá, de nuevo, vamos a mirar siempre para esta barra, vamos a mirar a la izquierda de A. Entonces, ¿qué tenemos? Solamente la componente perpendicular a la barra de la reacción. ¿Bien? Como estábamos mirando a la izquierda, poníamos la convención con esta convención, ¿bien? Para fuerzas a la izquierda, y fíjense que la componente perpendicular de la reacción es igual a esta, tiene el mismo sentido que esa, entonces por eso acá está positivo, ¿bien? Me estoy refiriendo a esa componente, ¿bien? Que, a ver, por ahí si no se ve, lo vamos a hacer un poquito acá más grande. Está R ahí, esta de acá es R ahí, está, tiene la componente que es
perpendicular a la barra, que es la que nos estamos fijando ahora, y tiene una componente normal a la barra. ¿Bien? Y el ángulo alfa, este de acá, se repite acá. ¿Está? Entonces, como yo quiero esta componente, fíjense, ¿está? Que es igual a esta de la convención, a la izquierda. ¿Está? Entonces, por eso acá dice RAI por el coseno. ¿Bien? Bueno, ahora avancemos al punto C, pero en el tramo CA. Bien, entonces, ¿qué nos entra ahí? Nos entra la componente perpendicular de la reacción, es decir, la misma que teníamos arriba, y ahora entra la parte perpendicular de la carga distribuida, ¿bien? Que es la que analizábamos acá. Ahora la que nos interesa es esta, bien, es la que se calcula ahora con el seno. 2 por 1,5 de la fuerza, y el seno es la que descompone para ponerla en esta dirección que es perpendicular a la barra. ¿Está? Entonces ahí tenemos un corte de 4,29. Ahora, cuando avanzamos al siguiente punto, que es el que está ya en el otro tramo, una vez que ya ha actuado la fuerza del tensor, cuando miramos a la izquierda, bueno, entra la reacción, la carga distribuida, siempre hablando de sus componentes perpendiculares a la barra, y ahora entra la componente perpendicular a la barra de la tensión. ¿Bien? Dibujándolo un poquito más grande acá, entonces tenemos la tensión así, ¿está? Y tenemos la componente normal y la componente perpendicular. ¿Está? Este. El ángulo alfa está acá. ¿Bien? Entonces, como a mí la que me interesa ahora es esta, fíjense que esa de ahí es opuesta al corte este que está acá. Entonces, por eso acá la barra, el corte que le mete la barra, entra con signo negativo. Y es T por el seno, porque está opuesto acá. ¿Bien? T por el seno de alfa. Operando eso me da menos 4,29. ¿Bien? Y finalmente, cuando analizo el corte en E, pero también en la barra inclinada, es decir, el corte en EC, bueno, a la izquierda entra todo lo que ya habíamos visto, y ahora entra la otra parte, esta parte de la carga distribuida. Bien, que era lo mismo que estaba acá, esto se repite. 2 por 1,5 de la fuerza, y seno de alfa es para descomponerla en la componente perpendicular, y eso me da 1,8. Menos 1,8. ¿Bien? ¿Está? Entonces ahí ya hemos analizado todos los cortes de la barra inclinada, y ha resultado más cómodo mirar a la izquierda, siempre, la barra inclinada. ¿Bien? ¿Está? Vamos a avanzar ahora a este tramo. A este tramo que está acá, que es este tramo horizontal. ¿Bien? Y fíjense, de nuevo cuando nos paremos en el punto E, que es el punto F que está arriba, pero ya superando, digamos, la parte inclinada, o sea que ya estamos en la parte esta horizontal, y ahora si miramos a la izquierda, la única fuerza vertical o perpendicular a la barra en este punto es la reacción. ¿Bien? Acá ya ponemos la convención así, bueno, como la conocemos. ¿Bien? Entonces fíjense que la reacción que está acá apunta hacia arriba, es el mismo sentido que nos indica acá la convención apuntando hacia arriba, entonces el corte en ese punto vale positivo 3,24, que es el valor de la reacción. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora? Cuando yo avanzo para el punto F, pero en el tramo EF, que es este corte que está acá, bueno, si uno mira a la izquierda, aparte de la reacción, ha entrado todo esto que está acá de la carga distribuida. ¿Bien? Como la carga distribuida apunta para abajo, es opuesto a esto que tenemos acá, entonces por eso la fuerza que mete la carga distribuida en el corte es menos 7 por 2. 7 la carga distribuida, 2 es la distancia. Y ese corte finalmente da menos 10,76. ¿Bien? ¿Está? Pasemos ahora a la parte del voladizo, es decir, esta parte. Bueno, esa parte, ya habíamos dicho que para esa parte convenía más mirar a la derecha, es decir,
cortarlo así al pórtico, bien, y trabajar ya con la convención de la parte derecha, bien. Entonces, fíjense, el corte en G, perdón, a la derecha solamente tenemos la fuerza vertical en la punta del voladizo, que es 10, ¿bien? Y cuando avanzamos al punto F, perdón, estamos... A ver, acá está mal esta nomenclatura, no, tenemos... No, está bien, profe. Sí, 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 sí. Sí, esto acá es, a ver, ya lo corrijo acá. Esta acá es F, ¿bien? ¿Está? Mira, entonces tenemos primero en G, cuando uno mira a la derecha de G, tenemos solamente la fuerza en la punta del voladizo, que son los 10. Bien, como va hacia abajo, es igual a la convención esta de la derecha, es positivo. Bien, y cuando avanzamos al punto F, que es este corte de abajo, el F de la barra GF, o de la barra FG, lo mismo, está cuando uno mira a la derecha, no, lo único que ha entrado también es en la fuerza vertical de la punta del voladizo. Entonces estos dos cortes son iguales y ambos valen 10 positivos. ¿Bien? ¿Está? Bueno, y ahora pasamos con los cortes a esta barra, a la vertical, que esa es la que decíamos, convenía abrirla así, ¿bien? Yo lo que voy a hacer para que sea más claro es rotarlo así a esto, ¿bien? Y lo que vamos a hacer nosotros siempre entonces es mirar, comenzar de acá abajo y mirar, en este caso, a la derecha, es decir, trabajar con esta convención. Bien, fíjense entonces. A la derecha del punto B, ¿qué tenemos? Primero, la reacción RBX, negativa, porque es opuesto su sentido a este que está acá. Bien, ¿está? En este punto, que es el punto D de la barra DB, bien, no ha entrado ninguna fuerza más horizontal. Perdón, estamos trabajando con la fuerza, con las fuerzas perpendiculares a la barra, ¿bien? No ha entrado ninguna fuerza más perpendicular a la barra, entonces sigue siendo el RBX, ¿bien? Es decir, sigue siendo el corte anterior, ¿está? Cuando superamos ese punto D, es decir, ahora vamos al punto D, pero de la barra DF, ahí ya entra la fuerza del tensor. Entonces, fíjense, acá está. Negativa la reacción y positivo el tensor, según la convención de arriba. ¿Bien? Y hasta este punto al F, antes de la ramificación, no se ha incorporado ninguna fuerza más perpendicular a la barra. ¿Está? Entonces, en definitiva, el corte acá pega un salto que es producto de la fuerza del tensor. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno. Pasemos ahora a lo que vienen a ser los esfuerzos normales. Los normales en este caso son mucho más sencillos. Perdón, los momentos flectores. Está lo que son complicados en estos ejercicios de pórtico son los cortes y los esfuerzos normales porque requieren de la descomposición esa en el caso de que el pórtico tenga una barra inclinada. Y además porque esas fuerzas puntuales, digamos, son más comunes en las estructuras, entonces siempre en punto pegan salto y ahí la diferencia es en el punto cuando uno está en un tramo o en el otro. ¿Está? O sea, me refiero a esto. Por ejemplo, cuando analizamos este punto, no es lo mismo analizar el normal en este punto, o sea, antes de que entre la tensión, a que cuando ha entrado, es decir, en el mismo punto, a izquierda y a derecha tenemos valores distintos, tanto del normal como del corte. Y es lo que ha pasado en casi todos los puntos que hemos analizado.
¿Bien? Bueno, en el momento flector no pasa tanto eso. ¿Por qué? Porque lo que lo hacen pegar saltos al momento flector, ¿qué son? Son los momentos aplicados. Entonces eso es un poco más complicado de pasar acá. Entonces uno cuando se para en un punto del pórtico, el momento flector es el mismo, mirando, o sea, estando a izquierda o a derecha del punto. ¿Está? A ver, miren, veamos una cosa. Miren, yo acá he puesto, esto es algo que comúnmente pasa en cualquier estructura, ya sea viga o pórtico. Cuando uno analiza los puntos extremos, ¿está? Cuando uno analiza los puntos extremos del pórtico, generalmente el valor del momento flector es cero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo para tener un valor de momento flector en estos puntos, la única posibilidad que tengo es que allí tenga un momento aplicado, cosa que puede pasar, por ejemplo, en un apoyo de empotramiento, pero acá no hay y tampoco hay momentos flectores aplicados. Entonces, el momento en A, fíjense, si uno mira, por ejemplo, a la izquierda del punto A, tengo solamente una fuerza que va a quedar sin brazo de palanca, entonces el momento en A vale cero. ¿Bien? Pasa lo mismo en B, el momento en B vale cero, porque uno cuando mira, en este caso sería a la derecha, cuando uno lo rota, ¿verdad? No tengo nada. Y en G también, cuando uno mira a la derecha de G, no tengo nada. Bien, entonces todos esos momentos en los puntos extremos valen cero. Entonces ya comienzo con un dato. ¿Qué pasa en E? En E hay una articulación. ¿Está? Entonces, si yo he calculado bien las reacciones, no que me queda otra posibilidad que el momento en E valga cero. ¿Está? El momento flector en E vale cero, si uno ha hecho bien todo, porque es precisamente lo que hace la articulación. La articulación permite el giro, y cuando uno permite el giro, el momento en ese punto vale cero. ¿Bien? Entonces yo acá ya comienzo con datos. ¿Mm? Y ahora fíjense, ¿cuáles son los puntos donde me quedaría en calcular momentos? Bueno, tengo el punto C, está, y tengo el punto D y el punto F. ¿Está? Ya me queda... Profe, Sí, disculpe, ahí en los puntos anteriores, momento en A, momento en B, en G y en E, si sí. uno hace el análisis, porque se ha olvidado lo que usted dijo recién, Sí. lo mismo de hacer, es para comprobar, digamos. Y sí, sí, o sea, mira, si vos te paras en el punto A y miras a la derecha, digamos, el punto A, te entra todo el pórtico. ¿Está? Entonces, todas esas fuerzas están en equilibrio si vos calculas el momento. Te va a dar cero. ¿Está? Si vos Claro, miras a la izquierda del punto A, ¿está? Ahí tenés solamente la fuerza del apoyo, que como está aplicada en el punto A no tiene brazo de palanca. Entonces el momento flector en el punto A vale cero. ¿Está? Siempre cuando sí, uno se para en los puntos extremos y mira hacia el vacío, digamos, no tiene nada. Por lo sumo tiene una fuerza puntual aplicada allí que no tiene brazo de palanca. ¿Está? Entonces, por eso en los puntos extremos, siempre, por lo general, el momento flector vale a cero, a menos que justo en ese punto haya un momento aplicado. ¿Está? bien, Que podría ser, por ejemplo, el caso más común es el caso de un empotramiento. Entonces, si vos tenés un empotramiento, bueno, en ese punto extremo, el momento flector vale el momento de empotramiento. Bien, entonces, bueno, ahora nos fijemos qué pasa acá en el punto, en el punto C. Bien, fíjense, en el punto C, yo no voy a distinguir ahora como he hecho en el corte y en el normal, qué pasa, digamos, cuando uno está en este tramo o en el otro. ¿Por qué? Porque en el momento flector, fíjense, si uno supongamos que se pone acá, ¿bien? En el momento flector lo que calculan son momentos, no son fuerzas. ¿Está? En todo caso son los momentos que producen la fuerza, ¿bien? Si yo me paro en C, ahí antes que entre la fuerza del empotramiento, está, yo tengo que hacer momento de la reacción, tengo que hacer momento de la carga distribuida. ¿Bien? ¿Está? Ahora cuando ya me he parado en el otro punto, ya cuando he entrado a jugar la fuerza del tensor, ¿está? A mí me sigue haciendo momento la reacción y la carga distribuida,
¿Y qué pasa con la fuerza del tensor? Hace momento, pero como está en el mismo punto, no tiene brazo de palanca. ¿Está? Es decir, que en ese punto, es decir, cuando uno se para de un tramo del otro, la fuerza del tensor no hace momento porque no tiene brazo de palanca. ¿Está? Entonces, en definitiva, el momento flector, ya sea que uno se pare en un lado o en el otro, vale lo mismo. ¿Está? ¿Estamos con eso? Profe, cuando tomo momento en C, el Sí. R multiplicado por 1,5. Este, cuando tomo momento en C, sí, lo multiplico, sí, porque fíjense, por eso en el momento es más fácil, porque en el momento no hace falta ya descomponer la fuerza. Mira, bueno, primero que quede claro eso, ¿bien? En el punto C, cuando yo me posiciono ya sea acá, o sea, antes de la carga T o después, es lo mismo porque lo que entra nuevo, que es la carga T, no produce momento. ¿Está? Entonces uno cuando mira a la izquierda, las fuerzas que van a producir momento son la reacción y la carga distribuida. ¿Está? Ya sea que me pare acá o eh, pasando T. Bien, el momento flector vale lo mismo. ¿Está? Bueno, ahora, ¿cómo calculo ese momento? Y bueno, lo calculo, fíjense, el momento se calcula como fuerza por distancia. O fuerza por brazo de palanca. El brazo de palanca es perpendicular al punto. Fíjense, yo acá ya no trabajo con las fuerzas descompuestas, no me hace falta. Podría hacerlo, pero estoy como calculando el vicio. Fíjense, ¿cuál es la distancia? Si uno considera que la fuerza acá es vertical, ¿cuál es la distancia que hay hasta el punto C? Es 1 metro. ¿Tá? Si uno trabaja con la fuerza vertical, la distancia perpendicular es horizontal. Bien, entonces es 1 metro. Es la distancia que hay. La distancia horizontal que hay entre A y E es 1 metro. Es el brazo de palanca para esa fuerza vertical. ¿Bien? Entonces, R ahí por 1 metro es el momento que introduce la reacción en el punto C. ¿Está? De nuevo acá estoy trabajando con momentos mirando a la parte izquierda y fíjense que la reacción produce un momento horario igual a y por eso acá entra como positivo. Perdón, acá entra como positivo. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Díganme si no entienden porque esta parte es importante, o sea, se van a ahorrar de hacer muchos cálculos si lo entienden bien cómo calcular el momento. ¿Está? Sí, profe, sí se entendió. Bien. El momento entonces que introduce la reacción. Yo recién estaba trabajando con fuerzas descompuestas, ¿por qué? Porque el normal y el corte requiere eso, requiere fuerzas que están en direcciones específicas, que son en la dirección normal y perpendicular a la barra, o paralela y perpendicular a la barra, ¿bien? Bueno, el momento no requiere ese capricho, digamos, o sea, es solamente uno tiene que ver a la izquierda o a la derecha del punto y calcular los momentos. ¿Bien? Y uno puede hacerlo con la fuerza como esté, siempre y cuando tome la distancia perpendicular que hay al punto. Bueno, si acá mi fuerza es vertical, la distancia perpendicular es horizontal y vale 1 metro. ¿Bien? Y ahora, ¿qué pasa? La otra fuerza que introduce momento es la carga distribuida. ¿Está? Esa carga distribuida, la fuerza de la carga distribuida es 2 por 1,5. ¿Bien? Y como la carga distribuida en este caso sería esta parte de la carga distribuida, ¿está? El brazo de palanca es ese, ¿bien? Es 0,75. Bien, fuerza horizontal, el brazo de palanca en este caso es vertical y es 0,75. Bien, y de nuevo, como esa fuerza apunta para allá, gira horario igual a mi convención a izquierda, entonces también es positivo. ¿Está? Entonces, en definitiva, el momento en el punto C vale 5,5. La unidad está puesta. No, que estaba marcando la convención, que son kilonewton metro. ¿Está?
Y sería el momento, digamos, total en el punto C. Acá no me hace falta discriminar para el caso del momento flector, como ya les había explicado qué pasa de un tramo o del otro. Porque allí el momento no pega salto. Sería un error también hacerlo pegar saltos al momento en el diagrama de momentos, porque solamente pega saltos cuando hay momentos aplicados. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a este punto. Vamos a pasar al punto D. ¿Bien? ¿Qué pasa en el punto D? En el punto D, ya habíamos dicho, a mí me convenía rotar la estructura así, ¿bien? Y trabajar ahora con la convención esta de la derecha. ¿Bien? La convención de la derecha la voy a poner así, para que se vea. Bien, y fíjense de nuevo, es lo mismo que les he explicado recién. En el punto D, que es donde yo quiero calcular el momento, tampoco voy a hacer la discriminación esa entre un punto que está en un tramo y en el otro. Simplemente voy a poner el momento en D porque es igual de un tramo y del otro. ¿Está? Y la única fuerza que hace el momento acá es esta, es la reacción RBX. RBX mete un momento que es como es este, como es, digamos, antihorario, para la convención derecha es positivo. ¿Bien? Entonces, fíjense que lo que está acá, RBX por 1,5, eso me da 9 kilonewton-metro. ¿Está? Ahora, bueno, fíjense una cosa acá, bueno, por ahí, acá no va a ser tan complicado, porque esta barra, digamos, que uno la estira así, está casi horizontal, uno puede pensar, entonces, si acá el momento me ha dado positivo, bueno, los positivos uno los dibuja para abajo, entonces este es un momento que se va a dibujar para abajo. ¿Bien? ¿Está? Acá por ahí uno se puede llegar a marear. Acá este momento, fíjense cómo surge de una barra que uno la ha rotado así, ¿está? Estaba así, perdón, estaba así, le hemos rotado así, me ha dado positivo, 9, entonces eso significa que se dibuja para abajo, entonces yo la tengo que dibujar para allá. ¿Está? O sea, ese momento está interior al pórtico, ¿está? Pero bueno, eso uno, cuando ya practica un poco más, ustedes recuerden, nosotros el momento flector es un diagrama que a mí me indica, cuando uno lo ve, qué parte de la barra está traccionada, ¿está? Si está traccionada la fibra, digamos, de arriba o de abajo, es decir, la fibra de un lado o del otro. ¿Está? Fíjense que acá, esta fuerza, cuando deforma este pórtico, ¿está? Lo hace para acá. ¿Está? Lo deforma así. Lo empuja para acá, ¿bien? Entonces, esta fuerza va a traccionar la parte interior de la fibra, de la sección esta. Entonces, ese momento se va a dibujar para allá. ¿Está? El signo también me lo dice, si uno es ordenado. ¿Está? Nosotros hemos rotado esta convención, lo hemos puesto así, ¿bien? Como nos da positivo, eso era hacia abajo de la convención, o sea, para este lado. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, pasemos ahora a esta parte, digamos, que es la más complicadita para calcular el momento. Bueno, en pórtico, cuando llegamos a un nudo de este tipo, que es como una T en este caso, bueno, ahí ya no vale esto que veíamos acá, por ejemplo, que los momentos eran iguales de los dos lados. ¿Está? En este caso, en general, digamos, en una T, los momentos cuando uno mira de cada lado son distintos. ¿Está? Y eso lo corrobora cuando hace el cálculo. ¿Está? Si uno esto, por ejemplo, no lo supiera y hace el cálculo, bueno, va a llegar a eso, a que los momentos son iguales. ¿Está? Yo se los digo para que no lo hagan al vicio tal. Bueno, acá eso no va a ser al vicio. Si ustedes se paran en cada uno de esos puntitos, esos tres puntitos, y calculan el momento en general, le va a dar momentos distintos. ¿Está? Bueno, entonces eso es lo que hacemos ahora, fíjense. Nos paramos en el punto F, pero ahora mirando para acá, o sea, del tramo EF. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? En el punto F, en este caso, vamos a mirar todo a la izquierda del punto F, es decir, vamos a trabajar con esta convención. ¿Bien? Y vamos a ver todas las fuerzas que hace el momento. Hace momento la reacción con un brazo de palanca horizontal que es de 4 metros. Es este brazo de palanca, 4 metros.
¿Está? Esto si no se ve bien, esto eran 2 metros y 2 metros. ¿Bien? ¿Qué más hace momento? Hace momento toda la carga distribuida, esta. Esa carga distribuida, 2 por 3, 2 es la carga y 3 es la distancia, es la fuerza. Y el brazo de palanca en este caso, como esto se concentra a la mitad, es 1,5. Bien, es la mitad de la altura de esta altura vertical. Bien. De nuevo, fíjense, eso gira así, horario igual a esta convención de acá, es positivo. Bien. ¿Qué más hace momento? Hace momento esta carga distribuida. Fíjense, la fuerza sería 7 por 2 y la distancia en este caso es 1 metro. Bien, esto mide, fíjense acá mide 2 metros. Esa fuerza se concentra acá a la mitad. ¿Está? Entonces tiene un brazo de palanca de 1 metro. Bien. Y finalmente también hace momento esta fuerza del tensor. Esa fuerza del tensor es T por 1,5. Y entra negativo porque fíjense que eso gira así, antihorario. Bien, opuesto a esto. Entonces por eso acá entra negativo. ¿Está? Entonces si uno opera, el momento que tiene en ese puntito acá antes de la T es menos 7,5 kN/m. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nos paramos acá, superando ese punto, acá, o sea, en el punto F, pero mirando a G, ¿está? Y ahora lo que uno hace es trabajar con la otra convención, porque ahora nos vamos a quedar, es decir, ahora nos vamos a parar en ese punto y vamos a mirar qué es lo que más nos conviene, todo lo que está a la derecha del punto, ¿está? Y a la derecha del punto tenemos solamente la carga esta vertical. El brazo de palanca es 1, ¿bien? Y fíjense, ese momento es así, ¿está? Es decir, es horario, es opuesto a esto que es antihorario, entonces por eso es negativo. 10 por 1, que son 10 kN/m. ¿Está? Menos 10 kN/m. ¿Bien? Y finalmente, nos vamos a parar acá, ¿está? Vamos a mirar, considerando de nuevo esta barra así como abierta, ¿está? Vamos a trabajar con esta convención también de la derecha, que nada más que ahora lo vamos a poner así, ¿está? Y fíjense que a la derecha, ¿qué tenemos? ¿Qué hace un momento? RBX con un brazo de palanca de 3 metros, positivo porque gira igual que esto que está acá, ¿bien? Y menos T por 1,5, ¿bien? Y eso me da 2,5. ¿Está? Entonces ahí he obtenido los 3 momentos que hay en F, ¿está? Cuando uno se posiciona en cada tramo distinto, que concurren ahí a F. Como verificación, lo que sí se tiene que cumplir es que ese nudo, o sea, esos 3 momentos que uno calcula allí, cuando uno hace la sumatoria de momentos en el nudo se deben anular, o sea, debe dar 0, ¿está? Ese nudo tiene que estar en equilibrio. Entonces, fíjense que acá está dibujado el nudo, ¿bien? Bueno, de ahí cómo se acomodan estos momentos, ¿bien? Para ver o sea, si giran horario o antihorario. Bueno, fíjense, este momento, que era el de este tramo, ¿bien? ¿Está? Ese momento me ha dado negativo. Negativo en una barra horizontal significa que se dibuja hacia arriba o que tracciona la fibra superior. ¿Bien? Entonces, fíjense, este momento que está acá es precisamente lo que está haciendo. Este momento está traccionando esta parte. ¿Está? Está traccionando esa parte. Entonces lo he sacado de acá. Como daba 7, se dibuja hacia arriba. Está traccionando la parte de arriba. Entonces, para que traccione la parte de arriba en el nudo, se lo tiene que dibujar así. Bien. Pasemos al otro momento, que es el momento del voladizo, que era este de 10 acá, de menos 10. Menos 10 se dibuja hacia arriba. Entonces tracciona esa parte, la de arriba. Y el momento para que traccione la parte de arriba, se tiene que dibujar así.
Bien. Y por último, este momento. Ese momento me daba 2,5 positivo. Bien, como surgía de esta convención, bien, un momento positivo en este caso, recordemos que esto surge de girarlo así, positivo se dibuja para este lado, bien, o sea que me está traccionando esta parte, ¿está? Para que me traccione esa parte, el momento se tiene que dibujar así, ¿está? Y ahora fíjense, hagamos la sumatoria, fíjense que el momento este, de acá, fíjense que valía 7,5. Bien, este momento de acá, fíjense que valía 2,5 y este momento 10. Entonces ahora fíjense, si ustedes suman, tienen, en este sentido tienen estos dos momentos, 7,5 más 2,5 es 10. Y este 10 que está acá está opuesto a esto. O sea que yo tengo un equilibrio acá en el nudo. ¿Está? Ese es un control que deben hacer. Si han calculado bien los momentos, entonces esos momentos cuando aíslan el nudo, se tienen que anular. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno.